Hola, Dios la bendiga. Este es el devocional del fin de semana del 30 de agosto. Ya estamos a finales de agosto y es mucha alegría compartir con ustedes en esta hora. Y quiero titular el devocional de hoy el liderazgo al estilo de Jesús. La palabra liderazgo en los últimos tiempos es una palabra que está muy de moda, muy activa y que he escuchado mucho en las escuelas con los niños, academias de liderazgo, cursos de liderazgo, y están enfatizando mucho en el liderazgo. Y qué bueno, porque necesitamos que se sigan formando líderes, pero a la par de los conocimientos que la escuela nos impulsa, que nos enseña, nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Y hablábamos la semana pasada acerca de cómo encontrar guía, el mapa de la vida, ¿verdad? En la Biblia. Entonces quiero invitarles a que en esta tarde meditemos ese ejemplo de liderazgo que Jesús nos ha dejado y que veamos algunas citas también acerca de los valores que Él nos modeló cuando estuvo en la tierra entre nosotros. Les invito a que oremos y que demos gracias al Señor. Señor, gracias por tu presencia, por tu espíritu que nos ayuda a, Señor, meditar en tu palabra, a poder deleitarnos, Señor, aprendiendo de quién eres tú y cómo quieres que te representemos en la tierra. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje, que ve este mensaje. Te ruego que tú nos hables a nuestra mente y corazón y que tu palabra impregne nuestro ser y nos ayude, Señor, a modelar el Evangelio conforme a tu voluntad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces quiero empezar leyendo un pasaje en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6. Y nuevamente yo uso la versión de la nueva versión internacional de la Biblia. Y dice así: Jesús envía a los 12. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Bueno, entonces aquí vemos a Jesús preparándoles, encomendándoles a sus discípulos qué trabajo van a hacer. Su prioridad es ir a sanar, expulsar demonios y sanar enfermos, ¿verdad? A predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, dice el versículo 1 y 2. Entonces, él era el punto focal, servir a otros, ayudar a otros. Y para esto, cuando él vino a la tierra como un ser humano, se preparó desde el momento antes de su concepción. Entonces él, a través del ángel que llega a comunicarle a María acerca de su nacimiento, le da cuál es la misión que él viene a cumplir. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 31. Lucas 1, 31 al 33. Y dice así: quedarás encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces le asignan un nombre y le dicen de que será descendiente de David, que su nombre será, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. Pero también en Mateo 1:21 dan un poquito más acerca de esta misión que el Señor tenía que cumplir. Dice así:
Así que se levantó 1:21. Mateo 1:21. Estaba leyendo el 1:22. Del 2:21. Es 1:21. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el nombre Jesús significa Salvador. Cuando los niños nacen, los padres se ocupan mucho de buscar un nombre que asignarles por algo que sea significativo. Entonces, el Señor Jesús, su nombre significa Salvador. Hay mucho importante que pensar cuando sus hijos vayan a nacer o vayan a nombrar a alguien. Los nombres tienen mucho significado y me impacta porque estoy también trabajando con los niños, estoy preparando videos para los niños y hay personitas que no vienen a la iglesia, que están escuchando estos relatos bíblicos que estoy grabando para ellos y me llena de mucha alegría poder, compartir con ellos y también pensar en sus nombres, el significado de sus nombres y cuánto tiempo sus papás habrán tomado para decidir cómo les iban a llamar. Espero de que todos ellos cumplan, ¿verdad? Que al crecer ellos puedan reflejar la gloria de Dios, para honra y gloria del Señor. Es algo muy interesante. Bueno, entonces también el niño Jesús, ¿verdad? Creció, no se quedó el niño, fue un joven y parte también del énfasis que sus papás ponían en él, como todo judío, era transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. El niño, ellos le repetían, dice Deuteronomio 6, que las palabras de este libro las repetirás a tus hijos andando en el camino, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas a dormir, cuando te levantes. Entonces, la palabra del Señor era muy importante y Lucas 2:52 nos lo describe de la siguiente manera: cómo era que Jesús iba aprendiendo, de qué manera se desarrollaba él. Dice así: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. O sea, de que su desarrollo espiritual era muy importante para sus papás. Nuevamente, compartirle el conocimiento del Dios que le había dado, del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, que él memorizara como todos los demás niños la palabra y hablar con el testimonio de sus vidas también era muy importante, que no solamente transmitirle el conocimiento de la mente, pero también modelar un evangelio para que él pudiera poner las dos cosas juntas. Entonces, los papás de Jesús nos enseñan de que el crecimiento espiritual era muy importante en la vida del joven. Otro valor que lo preparó para el liderazgo que él luego vino a impartir a otros se encuentra en Marcos 3:14. Y Marcos 3:14 dice así: designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. El liderazgo de Jesús incluyó compartir su trabajo con otros, preparar a otros, no ir solamente él, él quería de que su trabajo se llevara a cabo y que utilizara su creación máxima para cumplir con esa misión. Entonces no habían celos, no había competición, no había un espíritu de yo voy a sobresalir aquí porque después de todo la misión es mía y yo soy Dios, ¿verdad? Y entonces le voy a enseñar cómo se hace esto. No, siempre mostró un espíritu de humildad, un espíritu apacible, un espíritu de compartimiento, de compañerismo, y ese es otro valor que el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero ¿cómo podríamos resumir todos estos valores que el Señor en su liderazgo nos moldeó? Está en Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27, y leo y dice así: Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus
súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Entonces, el sello característico del liderazgo de Jesús es el servir a otros, la compasión, el no ser un líder dominante, como dice aquí, ¿verdad? A un líder que oprimía a su pueblo, sino que él con amor los ministraba y nos sigue ministrando y nos sigue ayudando en nuestras necesidades, no nos abandona, está con nosotros. Entonces yo creo que esos valores nosotros como cristianos no debemos de olvidarlos, no debemos de eh, dejarlos de lado, sino que encontrar en ellos verdaderamente la manera eficaz de cómo ser un líder. Nuevamente, este tema me vino a la mente porque tanto que escucho a mi alrededor acerca del tema del liderazgo. Y en el mundo queremos ser exitosos, queremos tener, ¿verdad? Ser buenos ciudadanos, buenos cristianos. Pero nos hemos verdaderamente hecho la pregunta, ¿cómo puedo seguir el ejemplo de Jesús en medio de esta generación? No es fácil, con tanta competencia, con tanto espíritu de lucha que hay a nuestro alrededor, pero nuevamente este pequeño ejemplo y estos versículos que hemos visto, que el Señor vino a servir a su pueblo y a darse por ellos, nos pueden ayudar a nosotros a que nuestros líderes también moldeen ese espíritu de servicio del Señor y sean de bendición a otros. Como le dijo el Señor Dios a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Así es de que nosotros deseamos cumplir con ese mandato del Señor y recordemos que nuestro líder supremo es Jesús. Gracias a Dios. Y que nosotros los adultos podamos tomar el valor de inculcar la palabra del Señor, modelar una vida conforme al Evangelio para los más pequeños, para los que vienen detrás de nosotros y que muchos más se vayan impactando con este liderazgo al estilo de Jesús. Pues ha sido de mucha bendición nuevamente porque he estado compartiendo con los niños y me recordaba de aquel versículo que dice el Señor, que si no nos volvemos como niños no podemos entrar al reino de Dios. Y los valores que los niños tienen es que ellos creen, ¿verdad? Son sumisos y confían en sus papás, en los adultos, en las personas de confianza que ellos tienen a su alrededor. Entonces nosotros también podemos modelar esa fe como de los niños y a la vez seguir el ejemplo del liderazgo de Jesús. Nuevamente el liderazgo de este mundo es competitivo, es un liderazgo de que quién sobresale más, quién tiene más talento, uno de comparación y uno de no tan no tanto de servicio. Yo pienso de que eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos podemos hacer la diferencia y gracias a Dios porque hay muchos líderes, gracias a Dios, muchos líderes de quienes yo he aprendido cómo servir y cómo atender y cómo recordar de que el reino de Dios se trata de servirnos unos a otros, de bendecirnos unos a otros. Así de que he sido muy bendecida al tener líderes que me han moldeado ese estilo de liderazgo al estilo de Jesús y poder también seguir recordando de que nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, hacemos la luz, la sal en esta tierra. Que el Señor nos ayude nuevamente entonces a seguir el ejemplo de Jesús y a hacerlo con gozo para honra y gloria de Él. Les invito a que oremos.
Padre del cielo, gracias nuevamente porque tú eres bueno, tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a someternos a ti, ayúdanos a rendir nuestra vida a ti. No queremos vivir, Señor, separados, independientes de ti, porque en nuestra propia sabiduría no vamos a ser exitosos, Señor. Y te damos las gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, nuestro líder por excelencia. Y muchas gracias porque verdaderamente, Señor, tus palabras llegan a lo profundo de nuestros corazones y nos ayudan a ser mejores cada día. Bendice, Señor, al que está escuchando este mensaje. Ayúdanos a atesorar tu palabra y a ponerla por obra para testimonio, Señor, a otros que no te conocen, y honra y gloria de tu nombre. Amén. Pues que el Señor les bendiga y seguimos con estas devocionales la próxima semana. Hasta luego.